lo que es clave o el motivo que nosotros encontramos para crear esto es generar escenarios donde la gente pueda crear en libertad, donde la gente pueda decidir voy a este espacio y hago lo que me dé la gana con unas imágenes que me brindan o me están dando esto para que yo cree una película, ¿cierto? Este archivo está volviendo a mis manos y qué significa. Sobre todo pensar un archivo que más allá de preservar para cobrar las imágenes o por el solo hecho de preservarlas, sea un archivo que exista para que las imágenes vuelvan a vivir. Bienvenidos a la cuarta temporada de CinemaCast. Archivos audiovisuales, ventanas a otras épocas. Este mes celebramos el Día del Patrimonio Audiovisual con invitados muy especiales que nos compartirán su experiencia a través de la creación, investigación, recuperación y resguardo de archivos fílmicos y familiares que albergan gran cantidad de historias. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de CinemaCast. Hoy contamos con la participación de Daniel Cortés. Él es docente y realizador audiovisual, quien junto a Tomás Campuzano son gestores del Archivo SHUV, del que hablaremos hoy y que además ha sido mencionado en repetidas ocasiones por la Cinemateca, ya que en el marco de nuestro cumpleaños se sumaron a la ruta de archivos audiovisuales que puede ser consultada en nuestro canal de YouTube. Daniel, bienvenido. Hola, muchas gracias. En este espacio entonces vamos a conocer y a ahondar mucho más en las actividades que este archivo ha realizado para preservar la memoria. Daniel, ¿cuál es el origen de su archivo? Bueno, el origen del archivo SHUV es un origen familiar, es un acervo de imágenes que fueron tomadas y guardadas por mi abuela, por mi bisabuela y luego por mi padre, y pues el origen tiene que ver con esas imágenes en principio como de la vida cotidiana, de paseos, de unas señoras pues bogotanas muy estiradas a principio de siglo, pero ya hacia finales del siglo XX, pues que empieza a ser como el trabajo fotográfico de mi padre, el archivo empieza a cambiar, él participa de distintos procesos sociales en distintos lugares del país, también unas búsquedas artísticas, registra la vida cotidiana y bueno, y hasta ahí vamos. Estamos recopilando material más o menos hasta los años 90, 2000. En vista entonces de que tu padre, por ejemplo, estaba guardando este material, lo hacía también con el propósito de poder dejarlo como un legado a alguien de la familia, en este caso a ti. Pues no, antes la gente tomaba fotos como para recordar la vida, entonces simplemente se fueron acumulando álbumes de fotos. Hubo la suerte de que pues todos eran hijos únicos, entonces pues los álbumes pasaron directamente a cada hijo único que siguió hasta llegar a mí, pero no había como esa intención de preservación o de proteger nada, no. Era lo que se tomaba en la vida y Claro. que fue quedando y ya mi padre sí pues tomaba sus fotos, pero también las iba dejando como olvidadas, no había esa urgencia. Claro, por guardarlas de alguna forma. ¿En qué soportes y formatos se encuentra este material? Bueno, pues nosotros tenemos materiales fotográficos que están en negativo de 35 milímetros, en negativos más grandes, no recuerdo cuál es como la denominación, diapositivas, cassettes de audio, cintas de carrete abierto, videos de Betamax, de VHS, de Video 8, películas en 16 milímetros, películas en Super 8 milímetros y ya. Y positivos, ya pues como ampliados y así. En todo este material, ¿cuáles han sido las temáticas o regiones que has podido identificar en su organización, visualización Sí. y en la creación de nuevas historias? Bueno, pues a ver, pues una primera parte del archivo tiene que ver como con los registros que hacía mi bisabuela Emily Vargas. Ella fue actriz de la película de Arturo Acevedo, La tragedia del silencio, y era una señora que le gustaba mucho tomarse fotos, pues, y como una señora en una posición muy privilegiada, y toda esa primera parte del archivo, más o menos, hasta los años 50, registra su vida social, sus paseos, sus viajes al exterior, sus amigas, no sé qué, y eso es como un primer universo. Sobre ese universo, pues yo he venido trabajando una película que todavía no tiene nombre, que estamos en postproducción ahora para
estrenar el año que viene junto a José Duque en la producción. Ha sido pues como un proyecto que hemos pedaleado hace tiempo, mucho antes siquiera de pensar en el archivo. Por otro lado están los materiales que tomaba mi abuela, ¿cierto? Que ya para los años 50 pues había crecido y fue generando su propio acervo de imágenes y con su vida aparte y unas relaciones por aparte de la bisabuela, entonces un poco sigue siendo ese universo familiar. Para finales de los 70 pues aparecen las fotografías que toma mi padre, los videos que en principio son experimentaciones y juegos como estéticos que él hacía cuando estaba en la universidad con sus amigos, películas cortas que rodaban en video, películas cortas que rodaban en película de Super 8, como unos materiales como de ese momento de exploración, de juventud, ¿cierto? Ya cuando el man sale de la universidad, él se va para el Cauca y ahí se va al Cauca a trabajar con el Consejo Regional Indígena del Cauca y en esos procesos sociales que le acompaña como comunicador va generando registros y fotografías y también producciones en video junto con los indígenas NASA pues en el Cauca. Entonces esa es como otra parte. Entre todo eso hay materiales artísticos, paseos, cosas, hay un rollo que son 36 gafas distintas, pues cosas muy raras que uno no entiende por qué las tomaba o qué, pero el man era loco con tomar fotos. Y digamos que ya para los años 90 tenemos otro acontecimiento particular que son los murales de las casas juveniles en la comuna nororiental, que fueron unos procesos desarrollados por la Consejería para Medellín con el fin de empoderar a los jóvenes de las laderas y cambiar un poco la percepción que se tenía sobre ellos como sujetos violentos. Entonces mi padre acompañó también esos procesos y generó registros también en fotografía, también hay unos registros en video y pues hasta ahí son como los acontecimientos grandes que hemos identificado. Últimamente, pues este año se sumaron unos materiales al archivo. Marta Hincapié nos donó más o menos unos 10 rollos de Super 8. En esos rollos de Super 8, pues la mayoría son como películas infantiles, el Super Ratón, cosas de Bugs Bunny, unos viajes como de África, como de películas de safari. También la familia Gutiérrez Gómez, que es la familia de la esposa de mi padre, nos ha donado materiales. Hemos hecho como un intercambio en el cual nosotros digitalizamos material, les devolvemos y ellos nos permiten usar las imágenes pues, para nuestro archivo y las cosas que nosotros hacemos. Entonces con ellos tenemos materiales de Antioquia, Abejorral, el Viejo Peñol, más o menos a principios del siglo XX, antes de los años 50, una cinta de 16 milímetros del barrio Fátima. Ahorita digitalizamos una serie de fotografías de Vallasolano en la década del 70, muchos retratos. Y también nos donaron 12 películas de Super 8, la familia San Martín en Bogotá, que son películas que registran los viajes de uno de los miembros de la familia Argentina, Europa, Venezuela, por distintos lugares de América Latina. Entonces un poco el archivo va creciendo conforme va existiendo. Nosotros también tenemos el propósito de traer y traer más imágenes para tener el acervo más grande. Entonces sí, nosotros no hemos organizado tanto el material por temáticas, sino que hemos identificado más bien los materiales en función de que las invitaciones que hacemos son bien sea a generar procesos de formación o a generar obra. Entonces no encajamos a la gente en temáticas, sino que dejamos libremente que ellos se aproximen a los distintos soportes. Claro. Daniel, ¿qué procesos técnicos y archivísticos se han realizado o se le van a realizar a este fondo y con el apoyo de qué instituciones? Bueno, pues el archivo empezó realmente, el archivo solo era un acervo desorganizado y empezó el año pasado gracias a una beca de gestión del Ministerio de Cultura del Programa Nacional de Estímulos y pues ahí hicimos como el primer inventario del archivo, saber qué teníamos, cuánto, en qué soportes, marcar absolutamente todo y realizamos un primer pasón por unos materiales, digitalizamos películas de 16 milímetros y de 8 milímetros, digitalizamos cintas de video, digitalizamos muchos negativos, muchos positivos y cassettes y cintas de carrete abierto de audio. Eso fue lo que se hizo con la década del año pasado.
Y pues con esa misma beca, pues el objetivo de nosotros, más que hacer un archivo que preserve materiales, es generar un entorno donde esos materiales tengan nuevas vidas, puedan ser utilizados por personas, crear cosas, experiencias. Entonces el año pasado se financiaron también 3 películas cortas, una Tiax Vélez, otra Marta Incapié, otra María Paula Jiménez, a modo de primer ejercicio de apropiación con ese proceso. Para este año hemos digitalizado cerca de 300 diapositivas del proceso de murales en la comuna nororiental. También digitalizamos unos 12 cassettes de video 8 de ese mismo proceso. Terminamos de digitalizar todo el material y el capítulo correspondiente a los procesos del CRIC en el Cauca, que nos faltaban todavía fotos. Gestionamos material de Bahía Solano y como estamos financiando otros 3 cortos, 3 realizadoras de la ciudad, pues ellas también nos han pedido materiales. Ellas van y ven el archivo y dicen quiero esto, entonces pues también digitalizamos en función de lo que ellas nos van pidiendo. En términos de gestión es eso, más o menos 18 rollos de Super 8, que es lo que recibimos de donación este año. Eso en términos de gestión, digamos que ya lo que se refiere a la promoción, ¿cierto? Porque vamos a hablar de eso también. A cómo ese archivo se pone en movimiento, pues este año hicimos con la Cinemateca un taller que se llamó el Taller de Cine Sin Cámara, del cual pues participaron más o menos 12, 13 personas. Se realizaron 7 piezas audiovisuales cortas y un performance con archivo muy interesante en el proceso del taller. Y pues este año tuvimos una beca del ministerio, la beca de gestión de archivos y la beca de gestión de archivos familiares de la alcaldía. Entonces con la beca de gestión de archivos familiares se está realizando el laboratorio de archivos simbióticos Horizontes Más que Humanos, que es agenciado por las cineastas Tiax Vélez y Sebastián Weidemann. Ha sido un proceso que ya tiene sus últimas sesiones. Se va a presentar una experiencia instalativa, que fue lo que se creó colectivamente durante un mes en ese taller. Va a ser en el Parque Biblioteca de Belén. Y también entonces vamos a hacer la exposición de las fotos de la comuna nororiental y esperamos hacer como un proceso de instalación de las fotos en el espacio público. ¿Y en qué espacios como han pensado? Eso, pues hemos estado en contacto con Augusto Restrepo, se me vuela el nombre, el apellido de Augusto, que él participó de esos procesos de murales. Él es muralista en el barrio Villaniza, entonces con él estamos trazando toda la ruta para hacerlo también en esta zona, en este sector. Para hacer el ejercicio de instalar algunas fotos impresas en muros, además de una exposición con las fotos y con los videos. Por el lado de la beca del ministerio, la semana pasada estuvimos con el apoyo del Festival de Cine de los Pueblos Indígenas de Aupará y con la Universidad Distrital, realizando un taller, un laboratorio de creación colectiva con realizadores indígenas. Nosotros, como parte de lo que tenemos con el material, es el propósito de hacer ejercicios de devolución y que esos materiales no permanezcan solamente en nuestro poder para que nosotros hagamos lo que nos dé la gana, sino que retornen allá donde son valiosos, donde les pertenece a las personas efectivamente esa memoria. Claro. ¿Cierto? Entonces, desde el año 2020, con el apoyo de Aupara, hemos realizado procesos de devolución de archivos al tejido de comunicaciones del CRIC, y este año entonces hicimos la devolución de todos los materiales, de todo lo que tenemos, que corresponde a los periodos del 85 al 89 en el Cauca. Y para entonces hacer ese ejercicio de evolución planteamos un laboratorio de creación colectiva donde 7 realizadoras y realizadores indígenas construyeron una pieza audiovisual en los 3 días que estuvimos de laboratorio. Esa pieza se presentó en el ejercicio de evolución y en la clausura de Aupara en la Cinemateca de Bogotá. Y además, bueno, son muchas cosas, ¿cierto? Como el propósito de nosotros más que gestionar es hacer que el archivo exista, entonces eso es lo que nos convoca más tiempo y más energía. Y por otro lado, pues están los 3 cortos que comisionamos a Juliana Zuluaga, a Ana Cata Carmona y a Daniela Giraldo,
que vamos a tener socialización ahorita en noviembre para ver unos primeros cortes ya de cara a que se finalicen el año entrante. Vamos a lanzar también un taller para el mes de noviembre, lo vamos a agenciar Tiax Vélez y yo, de cine especulativo. Entonces es una invitación a realizadoras y realizadores de la ciudad a encontrarnos para crear unas piezas audiovisuales alrededor de esa idea de la especulación. ¿Qué es el cine especulativo? Son narrativas experimentales, pues, y una invitación como a crear en mucha libertad. Y esos son, pues, como los... Con todo el movimiento de este archivo, todo lo que ustedes están haciendo, ¿por qué es importante rescatarlo? ¿Por qué es importante hacer todo este movimiento? Bueno, pues a ver, a nosotros lo primero que nos motivó a hacer este archivo y sobre todo a crear este archivo con estas características de ser un archivo abierto, de ser un archivo que existe para el uso, fue el cansancio y el agotamiento que nos produjo como realizadores y como productores tener que gestionar archivos, porque las organizaciones que tienen archivos, los grandes organismos que administran los archivos audiovisuales y el patrimonio audiovisual son instituciones muy herméticas, instituciones sobre todo burocráticas, que también su modo de ver y de concebir el archivo está ligado a un sostenimiento económico antes que a otros fines. Entonces un poco cansados de lidiar con eso, porque pues también en los proyectos que yo hago como realizador siempre trabajo con archivo, pues decidimos como, bueno, pues tenemos estas imágenes acá, vamos a abrir esas imágenes y que cualquiera las pueda usar y que pase lo que sea con ellas. Entonces yo creo que lo que es clave o el motivo que nosotros encontramos para crear esto es generar escenarios donde la gente pueda crear en libertad, donde la gente pueda decidir voy a este espacio y hago lo que me dé la gana con unas imágenes que me brindan, o me están dando esto para que yo cree una película, ¿cierto? Este archivo está volviendo a mis manos y qué significa. Sobre todo pensar un archivo que más allá de preservar para cobrar las imágenes o por el solo hecho de preservarlas, sea un archivo que exista para que las imágenes vuelvan a vivir. Entonces yo creo que eso es como lo que le hemos encontrado más clave y lo que nos da motor, pues, y lo que motiva la existencia del archivo Shub, que puedan volver a ver las imágenes. De hecho, el nombre, pues, es un poco haciendo honor a una cineasta rusa llamada Esfir Shub, que a principios del siglo XX recién había triunfado la Revolución Rusa. Ella toma las películas del zar, las películas de la propaganda monárquica, y las reedita construyendo un relato que narra el triunfo de la revolución de los trabajadores y la crueldad y la bajeza del reinado del zar. Entonces el nombre también está ligado a ese propósito y a esa herencia que sentimos que está en contacto con nosotros desde otros tiempos, pero que es el mismo gesto. Bueno, les invitamos a conocer mucho más del archivo Shub, consultando nuestra ruta de archivos audiovisuales en el canal de YouTube de la Cinemateca de Medellín. A Daniel, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes y muy invitados todos a ver lo que va a pasar con el archivo, a encontrarse con las obras, con las exposiciones, que vamos a traer muchas cosas para compartir este fin de año. Claro que sí, todos entonces muy atentos y nos escuchamos en un próximo episodio de CinemaCast. Los archivos tienen vida. Gracias por acompañarnos y compartir con nosotros la pasión por el audiovisual en CinemaCast. Este podcast es realizado por la Cinemateca de Medellín, un proyecto de la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación.